hemos tocado superficialmente la influencia de las minorías en la sociedad, pero ahora, tras entender nuestra funcionalidad con el pensamiento grupal, daremos una explicación más ardua en lo que respecta a esos grupos con perspectivas diversas que tienen un desempeño superior a los grupos más grandes que piensan de manera semejante. Esos individuos que de un modo u otro nos hacen sentir incómodos porque piensan y se comportan de manera diferente producen más ideas y con mayor creatividad que un grupo mayoritario homogéneo de individuos pasmados en su individualidad y sin ningún compromiso social. Esa diferencia de las minorías activas de los grupos sociales tiene mayor responsabilidad. A ese cuerpo de exploración, de investigación y de reconocimiento se les debe homenajear de algún modo. Qué mejor que en esta serie de videos que van de la influencia social a la presión social para encaminar a la participación o intervención social. Nosotros desde nuestros primeros grupos sociales como la familia vamos generando lazos y no necesariamente se genera un pensamiento grupal, mucho menos en las amistades. Es necesario que en el compañerismo, como en una organización, sea conveniente un pensamiento grupal. Pero en un grupo muy cohesivo es frecuente que los miembros comprometidos se preocupen lo suficiente para emitir un desacuerdo si se requiere. El análisis crítico previene problemas y el consenso puede generar un pensamiento grupal a favor de los grupos. Por eso es normal escuchar en la minoría de grupos el haz lo que tengas que hacer para salvarme de mis errores, lo que genera un trabajo más eficiente y sobre todo productivo. Ya hemos dicho que se entiende que la influencia social no solo puede servir para el control social y ayudar a que cada uno se adapte a una realidad determinada, sino que sobre todas las cosas contribuye al cambio social. Y cuando escuchamos cambio social, normalmente lo asociamos a innovación. Eso se debe a que en el fondo hay una influencia activa de las minorías, de los individuos responsables con su medio, en lo que proyectan un fenómeno recíproco para la mayoría, porque mutuamente se influyen. Por eso era importante antes mencionar que no siempre la conformidad hace que el grupo actúe y se adapte de la mejor forma, sino que a veces la inconformidad, la desviación permite que eso suceda, que el grupo se adapte positivamente. Pero como hablábamos en el video anterior, es difícil porque la opinión de la mayoría prevalece en el tiempo, aunque en circunstancias observadas estén en el error. Es ahí cuando la minoría influye para cambiar la posición de la mayoría, aunque sea paulatinamente, pues usualmente la mayoría no adopta las perspectivas, opiniones, cuestiones declarativas o propuestas de las minorías. Pero el hecho de que la minoría se exprese puede aumentar las dudas de la mayoría y de esa manera ésta pueda progresivamente considerar las alternativas, conduciendo con frecuencia a tomar mejores decisiones para la mayoría, incorporando incluso a los demás de la minoría, que es el anhelo y búsqueda de todos, tener una comodidad y un bienestar en común. Así la lucha no es con nadie en particular, solo es una manifestación de luchar contra la apatía social, la holgazanería y la indiferencia social. Con estos argumentos durante los movimientos sociales sobre todo, una pequeña minoría podrá inclinar a la mayoría a convertirse en ella. Dado que en una sociedad el comportamiento del individuo o del grupo tiene por función asegurar su inserción en el sistema o en el ambiente social. No se puede vivir en completa soledad. Como individuos, las situaciones culturales nos moldean y por ende también creamos situaciones culturales. Por eso, como individuos en una minoría, la conformidad supera nuestro mejor juicio, pero la presión social explícita motiva la reactancia cuando afirmamos nuestra individualidad y libertad. De aquí que las fuerzas persuasivas sean poderosas, pero saber que podemos resistirnos ante ellas, haciendo compromisos públicos y anticipando las peticiones persuasivas, hará que tengamos el control de nuestro propio comportamiento. El que las mayorías tengan tanta influencia es porque numéricamente son superiores. Además, poseen un fuerte control normativo sobre sus miembros, pero sobre todo tienen un poder que se les ha dado tanto de los miembros de la mayoría como la permisión de la minoría. De tal manera debemos hacernos la pregunta: ¿cómo es posible que una minoría, incluso un solo individuo, pueda ejercer influencia sobre la mayoría? Si carece de fuerza numérica, suele ser despreciado, suele ser ridiculizado, exhibido o simplemente puede ser falto de atención por parte de los demás, pero sobre todo carece de poder que goza la mayoría.
¿Cómo es posible entonces que manifieste competencia para imponer su punto de vista a una población a veces en contra, pero necesitada? Es muy fácil al final de ese transcurso decir que es un héroe, pero ¿cómo se hizo uno? Bueno, no es fácil ser consistente, pero por ahí se empieza. El héroe, o mejor dicho, ese minoritario, aparte de las demás cualidades que hemos mencionado en la lista de reproducción, tiene un estilo consistente del comportamiento, un compromiso ante un posible rechazo en consenso como miembro de una mayoría, por el simple hecho de tener una posición diferente a atribuir con su comportamiento a las propiedades de la sociedad. De tal modo, ese individuo adopta con firmeza un comportamiento responsable al compromiso social, y aunque su posición sea de la minoría, emprende un proceso de validación con el objeto de juicio al buscar una solución para todos. En su punto de partida, las propiedades que motivan su comportamiento influyen a resolver los problemas sociales manifestando preocupación del bienestar colectivo. Es como reevaluar una y otra vez su propio comportamiento y preguntarse si lo que está haciendo lo hace por el bien común o por su propio bien. Pero en el resultado se observará, se medirá y se clasificará su actitud. Para que esto funcione se necesita tener un punto de vista coherente, bien definido. No basta con estar en desacuerdo con la norma dominante, no, sino que debe demostrar con evidencias, con lógica y preocupación de todos, de todo el bienestar, incluso el de la mayoría, a pesar que la misma tenga métodos moderados, ortodoxos o represivos. El minoritario, en el transcurso del conflicto interpersonal, debe hacer cambiar de opinión a la mayoría, porque esta con recapacitación sabrá reconocer su falta ante todos. Para miembros de la mayoría no sería tan fácil pasarse a la minoría, porque quedaría mal con los demás miembros de su grupo e incluso ante sí mismo, y sabe que perdería su pertenencia. Pero el momento de la recapacitación llegará cuando se dé el conflicto cognitivo, porque persiste debido a la presencia de dos juicios divergentes relacionados con un solo objeto: disminuir la disonancia cognitiva y resolver la problemática manifestada del grupo. Otra de las exclusivas de la minoría que se aferra a su postura es que tiene mayor influencia que otra minoría que duda. De aquí surge el que uno debe estar preparado para hacer el ridículo, para ser menospreciado o ignorado, porque el defender un tema que es importante de manera individual ante la mayoría no es tema fácil a resolver, y sobre todo cuando la mayoría quiere distraer el asunto mediante un consenso. Es común que la influencia mayoritaria promueva un acuerdo irreflexivo, pero la influencia minoritaria estimula un procesamiento más profundo de los argumentos, lo que garantiza el aumento de la innovación. Ya hemos hablado de las actitudes. Aquí es cuando se hace presente la utilidad de una actitud firme contra el grupo. Cualquier comportamiento de la minoría que transmita confianza en la misma tenderá a aumentar las dudas de la mayoría. Por eso es importante que te muestres contundente y firme ante un grupo. Esa aparente seguridad puede impulsar a la mayoría a reconsiderar su postura, y ante las cuestiones de opinión más vale tener un argumento con evidencia certera para que sea más fácil la validez de la propia actitud. De lo contrario, podrías pasar un acto de vergüenza. Cuando una minoría cuestiona de manera consistente el pensamiento de la mayoría y es persistente con su opinión, los miembros de la mayoría pueden cambiar su postura a la minoría al cuestionarse a sí mismos el pensamiento que les ha dado la mayoría. Esas posibles deserciones se deben a la transmisión de acciones que la minoría refleja con confianza. En los casos extraordinarios, en esos casos donde no es posible desertar o distanciarse del pensamiento del grupo de manera fácil, pero que alguien que sí lo puede hacer, es porque puede discrepar del grupo a pesar de que en sus inicios aceptaba la opinión de la mayoría. Ante su capacidad, reconsidera y cambia su pensamiento, siendo un símbolo a seguir para otros, aunque de una forma sutilmente persuasiva, porque en vez de ser consistente simplemente desertó y se opuso a lo que nadie por iniciativa propia se atreve a hacer. Así, un verdadero comportamiento de conversión se hace útil para una sociedad que demanda funcionalidad y coherencia con sus acciones. La influencia minoritaria se traduce, aunque sutilmente, en una modificación cognitiva, iniciando principalmente por la percepción. Una persona puede adoptar las conductas de otros como inherentes a su persona sin que sea consciente de ello. Pero que las personas se adapten a las condiciones de su entorno sin que la mayoría demuestre respeto o atención suficiente al problema en cuestión es lo que los hará únicos.
lo que solucionará todo al final ante un conflicto severo que no se puede contrarrestar sin el compromiso de muchos individuos es la opinión pública, que se manifestará a través del tiempo, en un posible arrepentimiento o en una posible iniciativa en la resolución de los problemas. En el transcurso de eso, cada uno de los integrantes de los grupos o de un público externo harán una comparación social, lo que pone en mira la influencia minoritaria como una validación crítica ante la indiferencia de la influencia mayoritaria. La minoría así demostrará calidad a la hora de interpretar los comportamientos más adecuados para una tranquilidad plena y dichosa. Ya iremos hablando entonces de esos individuos de la minoría que se convierten en líderes sociales que por lo regular tienen un estilo democrático, porque no ejercen una autoridad absoluta, sino que delegan autoridad con los demás miembros, en una aura de aceptación en comentarios con los demás individuos que ayudará no solo a solucionar problemas, sino a prevenirlos con un pensamiento grupal benéfico a las causas. Porque no olvidemos que cuando los individuos participan en la toma de decisiones se sienten más satisfechos con el rango que tienen. Esta es una motivación de logro porque se les da un control de sus responsabilidades. De esa manera su moral se hace más fuerte, pues el trascender su interés personal en beneficio del colectivo transforma y hace que los individuos se identifiquen y se comprometan con la misión del grupo. Una manera para que pase eso, es decir, que los miembros de la población elaboren una aceptación de la minoría, es tener una capacidad de comunicar una visión clara, sencilla e inspirada en la conveniencia de cada uno de los individuos de la sociedad. De esa manera se forjan los cimientos de cada uno de ellos en una unidad competente y funcional. Cuando esos elementos se hacen presentes y se combinan las habilidades, la inteligencia, la determinación y la confianza, se crea una oportunidad poco común. A veces el resultado puede ser un movimiento social conveniente para todo el desarrollo. Así el asunto con las minorías grupales. Son eficaces en realidad, no son directamente productoras del cambio social, sino que son un instrumento que asegura la difusión coercitiva. De ahí el hecho que con frecuencia sean reprimidas por la complejidad de las instituciones sociales y por la contribución a la adaptación social, aunque sea lenta. Los grupos, sobre todo los mayoritarios, nos provocan mayor activación, mayor estrés, mayor tensión, mayor propensión a los errores en tareas complejas. Tendemos a almacenar debido al anonimato o a desatar nuestros peores impulsos contra los demás por la desindividuación. Es muy común que ante la mínima discusión de opiniones divergentes se polarice el pensamiento y aumenten las hostilidades dentro del grupo. El no permitir otras posibles decisiones no solamente fomenta un pensamiento homogéneo, sino que garantiza las decisiones con los resultados más desastrosos. Por eso el que un individuo se deshaga de esos tabús, de esas creencias, de esa conformidad con una obediencia interna, hará en él una persona reconocible y será celebrado en su momento por algunos, por otros miembros que no supieron que la mejor opción era ir en contra del grupo mayoritario con una postura autoritaria hacia la verdad y la justicia, que garantizan la armonía de una sociedad entera. La historia social suele estar hecha por una minoría que domina a la mayoría. Los grandes avances se deben a ese pequeño pero significante factor. Esto se traduce a que el individuo comprometido con su sociedad tendrá más influencia sobre su conocimiento. Como animales sociales que somos, debemos aprender a vivir en armonía en los grupos con los que convivimos, debido a que son el sustento, el apoyo y la seguridad de nuestra propia supervivencia. Cuando entendamos que dependemos de unos y otros, sabremos que la interacción grupal es más generosa y benéfica que nuestra sesgada individualidad. De esa forma actuaremos positivamente con los demás como resultado de esa comprensión. El asunto es saber elegir a los grupos a los que perteneceremos y de los que dependemos. La crítica es una herramienta muy importante en nuestra sociedad, por eso recuerda que el conocimiento se comparte.